Mis queridas hermanas, mis queridos hermanos, muy buenos días. En el día de hoy continuamos leyendo el libro del profeta Ezequiel y nos detenemos en los capítulos 23 y 24. Yo escogí para que leamos juntos en este día, en el capítulo 24, el versículo 13, y lo leo de esta manera. En tu inmunda lujuria padecerás, porque yo traté de limpiarte, pero tú no te limpiaste de tu impureza. Nunca más te limpiarás hasta que yo sacie mi ira sobre ti. Qué triste pensar que el Señor tiene que decirnos palabras como estas. El Señor que nos ama, que hace todo lo posible para que podamos cambiar nuestra situación, para que podamos cambiar nuestra condición de vida, para que podamos abandonar el pecado y para que podamos vivir una vida de cercanía a Dios. Se encuentra con el rechazo total. En el caso de este versículo, toda una ciudad, todo un imperio. En el caso nuestro personal, nosotros, nuestra vida, la vida de aquellas personas que nosotros conocemos, el rechazo a la salvación. Y ese rechazo sistemático nos va a llevar a un pecado total y definitivo. Y Dios sigue advirtiéndonos. ¿En qué momento terminará la misericordia de Dios? ¿Cuál será el día que se cierre la gracia para nuestra vida? Para la vida de aquellos que nosotros conocemos, que constantemente le dan la espalda a Dios. Porque llegará un día en que la gracia acabará. Es como cuando hablamos de aviones. Los aviones tienen lo que se conoce punto de no retorno. El combustible que tienen en sus depósitos alcanza para una cantidad de kilómetros. Y se considera que ese combustible tiene que llegar hasta alcanzar otro aeropuerto. Y si el combustible que hay no alcanza para llegar a otro aeropuerto, ese avión se pierde. Cae donde sea, en la montaña, en una ciudad, en el mar. El punto sin retorno. ¿Cuál será el punto sin retorno de nuestra vida? ¿Cuál será el punto sin retorno de la sociedad de este mundo que nosotros conocemos? Porque el Señor nos dice que el pecado es tan grande que Dios ya no puede hacer nada, que ya no se puede limpiar. Pero entendamos bien este pasaje. No es que nuestro pecado sea tan grande que no tenga capacidad de perdón, que no tenga la posibilidad del perdón, sino que constantemente estamos rechazando el perdón ofrecido por Dios, la misericordia ofrecida por Dios. Y entonces Dios ya no puede hacer nada por nosotros. El ser humano que no quiere limpiarse de su pecado, pero tú no te limpiaste de tu impureza, le dice el profeta a esta ciudad. Escuchaba un programa en la radio y uno de los periodistas decía: yo es que soy poco creyente. Bueno, en realidad es que yo no creo en absoluto en Dios. Y lo que este hombre decía es lo que nosotros vemos a nuestro alrededor. Pero así todo, Dios quiere salvar a esas personas. Pero si esas personas no quieren limpiarse, Dios no los va a limpiar, sino que la única alternativa será la destrucción de esas almas. Así que pensemos muy seriamente en nuestra vida. Pensemos muy seriamente en los llamamientos que Dios hace a nuestro corazón, a nuestro espíritu, para que dejemos el pecado que nos separa de Dios y nos acerquemos en comunión a ese Dios salvador, a ese Dios misericordioso. Que tengas un muy buen día. Que el Señor te bendiga.